Antes de la nube, de los USB y de los discos duros, existía un disco duro de 1 tonelada de peso y solo tenía capacidad para 5 megabytes. Hoy tenemos en nuestras casas cientos de memorias USB con cientos de gigas perdidos por ahí. Pero claro, la pregunta es, Iker, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo no lo sabía hasta que hemos preparado este episodio. Entonces hoy te vamos a contar la historia del almacenamiento de datos, desde las cavernas, pasando por los hitos más importantes que han marcado esta historia hasta nuestros días, hasta hoy en día. Incluso vamos a coger la bola de cristal así rollo rapel para decir, ¿y el futuro que nos depara? Eso es, hoy lo vamos a ver, Iker, y además porque sabemos que a los tendencieros que nos escuchan les gustan mucho, mucho, mucho las historias que contamos, ¿eh? Bueno, antes de empezar, os tengo que contar una cosa muy importante que puede marcar un antes y un después si eres un vendedor, ¿vale? Entonces, si eres comercial, si eres vendedor, si eres director comercial, ya lo sabes que vender no va de suerte, va de método. Y en el Club de la Venta te damos justo eso, una formación online aplicada. Más de 20 formaciones, un nuevo curso cada mes, una comunidad de vendedores que te acompañas, retos mensuales, directos, casos prácticos y todo esto para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. Y esta misma semana estamos ya arrancando. Bueno, esta semana estamos arrancando un nuevo año de ventas y empezamos con la plataforma renovada, un nuevo LMS que tiene mucha mayor usabilidad para que podamos aprovechar mejor estos recursos. Y además, para empezar bien el año que toca, pues planificación. Y nosotros, pues un curso de planificación que es imprescindible para cualquier vendedor de élite. Ya sabéis, el Club de la Venta. Formación, comunidad, acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. Elclubdelaventa.es. Allí nos podéis encontrar. Y recuerda que vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos ¡Arrancamos motores. motores! Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Y la semana pasada hablábamos de las tendencias, ¿no? De la visión que teníamos en la industria para el 2026. Algunas que estuvimos ahí barajando, pues fábricas que piensan, ya no somos solo nosotros que piensan, las fábricas también con su automatización avanzada. ¿Por qué es importante acercarse a los proveedores? Y la economía circular y fabricación avanzada. Pues esto, todo esto y mucho más. Eso es, las grandes tendencias y grandes oportunidades. Incluso nosotros, Iker, ¿te acuerdas? Nos pusimos un reto para este 2026. Si queréis saber cuál es el reto que nos pusimos Iker y yo, pues tenéis que escuchar el podcast de la semana pasada. Y bueno, vamos a el tema de hoy, que ya está aquí, la gente se nos está poniendo nervioso con tanto call to action, con tanto arrancamos motores y musiquita guapa. Y hoy, esta semana, vamos a hablar de la historia del almacenamiento de datos, ¿eh? Porque sí, antes de los discos duros, antes del cloud, ¿eh? La humanidad ya buscaba formas de guardar información para no perderla. Hoy vamos a viajar desde esas pinturas rupestres hasta los centros de datos más avanzados y vamos a ver cómo la historia ha moldeado toda la forma en la que almacenamos los datos. Pues sí, vamos a ir para atrás, pero muy para atrás, porque antes de los servidores, discos duros y el cloud, pues la humanidad ya guardaba, ya sabía que tenía que guardar los datos. ¿Y cómo lo hacía? Pues lo hacía en las paredes para que no se perdiera, ¿no? Y fueron las pinturas rupestres, fueron el primer sistema de almacenamiento de datos. ¿Y para qué estaba pensado? No era para adornar la habitación, ¿no? Estaba pensado para que durara con el tiempo y para poder compartir esa información con el resto de trogloditas que había por allí. Y además podemos pensar que las pinturas rupestres, ¿no? Que, bueno, que son efímeras, ¿no? Que, oye, que... Pero es que todo lo contrario, ¿eh? Que vemos cómo a día de hoy podemos decir que es el sistema de almacenamientos más robusto que hay, porque ha llegado en muchos casos hasta nuestros días. Sí que es cierto que algunos se habrán borrado, ¿eh? Pero ahí han durado en las paredes ahí en muchos casos y todavía podemos ver ahí los animales del pasado y los hombres que vivían en las cavernas cómo dibujaban. Bueno, pero para verlo más claro,
Iker, estamos hablando de que las pinturas rupestres se hicieron, o las primeras pinturas rupestres datan de hace unos 40.000 años, ¿eh? Ni más ni menos, ¿vale? Y ahí estaban nuestros antepasados pintando, oye, ¿dónde eran las mejores zonas para cazar ahí mamuts? ¿Cuáles, oye, si queremos cazar unos ciervos, cómo hay que cazarlos? Y cuáles eran las mejores rutas para seguir, oye, pues para moverse de un lado al otro con cierta seguridad, oye, y que no te cacen los de las tribus contrarias o animales peligrosos. Cuidado que te comen, era lo que decían, entre otras cosas. Y claro, no eran obras decorativas, ¿eh? Eran datos útiles para la vida diaria del grupo que vivía en esa cueva o en esa zona. Al final, ¿cómo hacían? Pues compartían las historias, las experiencias pasadas para que no se volvieran a repetir, ¿no? Oye, si no sé quién ha ido por aquí y resulta que se ha caído, pues eso lo ponían allí para que no sé quién y no sé cuál no se callaran al final. Claro, era un disco duro, duro sobre todo porque estaba hecho en Y piedra, tan duro. pero claro, De estado sólido. de estado sólido total. Claro, era lento, eso sí. O sea, el meter los datos era bastante lento, era compartido y en general era solo de lectura, porque al final ahí no se podía intercambiar los datos, ¿no? Lo pongo aquí, los leo, pero claro, era muy, muy robusto y difícilmente hackeable. Sí, solo permitía una escritura, ¿eh? Hombre, tenía una pared muy grande, pero solo permitía una escritura. Y de hecho, pues bueno, eran unos procedimientos, ya lo estamos diciendo, ¿no? Manuales, ¿no? No como hoy en día, que bueno, ya son cosas más automatizadas, ¿vale? Entonces, aquellas pinturas de las cavernas son, podemos decir, las primeras formas de almacenamiento de datos, ¿vale? Y desde hace 40.000 años tuvieron que pasar pues hasta 37.000 años, hasta el año 3200 antes de Cristo, ¿vale? Que estaban ahí haciendo pinturas rupestres. Seguramente ha habido otros tipos, otras formas de almacenamiento de datos por el medio, ¿vale? Pero no tenemos constancia. Pero pasaron los años hasta el año 3200 antes de Cristo, cuando aquí sí hay una nueva forma de almacenamiento de datos y que todavía dura hasta nuestros días, ¿eh? Porque allí en Mesopotamia inventaron las tablillas de arcilla, ¿vale? Entonces hacían las tablillas, hacían la arcilla y sobre ellas, pues oye, hacían los trazos y hacían lo que sería la escritura primitiva, ¿vale? Era el nacimiento de la escritura, podemos decir. Y al igual que pasaba con las pinturas rupestres, en el caso de las tablillas de arcilla eran de escritura de una vez, ¿no? Y luego las podías leer todas las veces que quisieras, ¿no? Pero solo las escribías una vez. Y normalmente este tipo de tablillas de arcilla, pues, ¿para qué creéis que se inventaron, Iker? ¿Eh? Pues para lo de siempre, ¿no? Me quiero imaginar. O sea, se inventaron para Para, cobrar para impuestos, inventariar, para contratos. inventariar, ¿eh? Para hacer inventarios, sí, pero sobre todo para cobrar impuestos y contratos, que es lo más importante en esta vida, pagar y pagar y pagar. Eso es. Y claro, al final, pues bueno, contaban bienes mediante estos equipos, cobraban impuestos y formalizaban acuerdos entre partes, ¿no? Este fue, digamos, las tablillas, lo que ha comentado Hitor, estuvieron las pintas rupestres, las tablillas, si entre medias hubo algo, pues no funcionó muy bien porque no hemos encontrado nada, con lo cual, pues ese sistema de almacenamiento no funcionó. Y luego llegó el, digamos, que podemos ver hoy en día más, ¿no? El papiro, que fue una especie de inicio con el papel, ¿no? O sea, el papiro y el papel, al final con esto convertimos, pues, estas tablillas de arcilla en un dato más ligero, copiable y transportable, ¿no? Es mucho más fácil de llevar esos datos, de almacenar, de transportar y de incluso de crear. Sí. Déjame, Iker, que te cuente una pequeña historia también, porque me he estado leyendo ahora, o me estoy leyendo un libro sobre el dinero, ¿vale? Desde el origen del dinero, allí por Mesopotamia también. Y también una de las cosas curiosas de estas tablas de arcilla es que muchas veces una persona le prestaba a otro, lo marcaban en una tabla, en una tablilla de arcilla, ¿vale? Y cuando, oye, pues me debes X vacas, ¿vale? O X conejos o lo que sea, ¿no? Ahí firmaban ahí lo que le debía el uno al otro y cuando se le devolvía, ¡pran! Rompían la tabla y quedaba la deuda saldada. ¿Qué te parece?
Que me parece que habría un montón de tramposos con arcilla retocando tablitas, No sería tan, pero no sería tan sencillo, no sería tan no sencillo. lo sé, no lo sé. Si no hay dos copias, yo no me fío. Bueno, pues no sé cómo lo harían ahí. Seguramente tendrían una copia para el prestamista y otra para el deudor, seguramente. De hecho, bueno, luego también te contaré más cosas si quieres de este tema, que hay más historietas, sí. Muy bien. Y, y de hecho, claro, aquí con el papiro, lo que dices tú, y con el papel, pues bueno, lo que pretendían solucionar en la antigüedad clásica y en Roma era poder archivar los datos de una manera más eficiente, porque claro, tú imagínate para escribir ahí la deuda que le debe Pepe a Juan en una tablilla de arcilla, pues eso pesa mucho, ocupa mucho espacio y sin embargo, pues con el papel era mucho más liviano, mucho más ligero y ocupaba muchísimo menos espacio. Entonces, claro, el archivo era mucho más sencillo y se podía utilizar para anotar, pues eso que decías tú antes, ¿no? Las historias, para anotar los inventarios, para anotar las deudas, para todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el dato ya empezaba a gestionar sociedades cada vez más complejas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que la evolución es importante y ahora vamos a pegar otro mega salto. O sea, ahora nos metemos otra vez en la máquina del tiempo, como hacemos en estos capítulos, y nos vamos a 1801. Y en 1801, pues tenemos el telar de Jacquard. El telar de Jacquard, que lo inventó el señor José Mari, Joseph Marie Jacquard, en Francia, en la France, en 1801. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía realmente lo que inventó, ¿no? Pues esta persona inventó unas tarjetas perforadas que, pues mediante esos agujeros, hacían que los datos que transmitían dichos agujeros controlaban una máquina. Y entonces, pues bueno, el objetivo principal de esta máquina era automatizar la producción de tejidos con ciertos patrones que eran complejos, como pueden ser los brocados o los damascos, sin depender de que el que está tejiendo tenga que acordarse de qué es lo que tiene que hacer, sino que es esta tarjeta perforada que indica los pasos. Entonces, cada perforación, cada agujero representa una orden, una instrucción sobre qué hilo tiene que levantar o bajar en cada movimiento de dicho telar. Así no tiene que estar el tejedor pensando subo, bajo. No, ya directamente la tarjeta con orificios es la que hace ese trabajo. Efectivamente, esto fue Iker, después del papel, fue el paso más importante que nos encontramos, ¿no? Desde que se inventó el papel, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que pasaba? Pues estas tarjetas se enlazaban como si fueran un programa. Entonces, esos agujeros lo que hacían es una secuencia, ¿vale? Y dictaba el patrón completo de esa tela que querían tejer. Entonces, tú tenías diferentes tarjetas, cada tarjeta tenía diferentes perforados y si cambiabas la tarjeta, pues hacías otro patrón de modelo, otro patrón diferente. Entonces, cuando querías volver a la anterior, cogías la tarjeta anterior, ¡pum! Y la podías reutilizar. O sea, el tío este, el José Mari Jacquard, este fue un invento de la leche para el tiempo suyo. O sea, fue una de las cosas más importantes de aquella época. O sea, imagínate tú, ¿no? Sin necesidad de que el maestro tejedor hubiera que acordarse, pues esta tarjetita es la que se utilizaba para hacer ese patrón. Pero podías tener todas las que quisieras, ¿no? Y cada No una, hacía pues un falta un patrón tejedor diferente. para cada patrón. Eso es. Un solo tejedor valía para muchos patrones. Pues sí, esta fue la primera máquina controlada por datos, ¿no? Al final es el precursor del software de hoy en día, ¿no? De las recetas clásicas que llamamos, ¿no? Cuando mandamos una receta a un programa de un PLC, pues básicamente esta tarjeta perforada era una receta de 1800, o sea, que con bastante, vamos, muy clásica. Claro, al final cambiamos de concepto, o sea, el dato pasa de ser solo un registro, ¿no? O sea, de donde anotamos un hecho concreto, un dato concreto, a acción. Convertimos esos datos en actividad, lo cual es súper interesante. Estoy que si hacemos un podcast de la historia del PLC o la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Esto lo tendríamos que poner sí o sí, el telar de Jacquard, ¿eh? Porque Pues sí. es así, es la primera vez que un registro, lo que has dicho tú, empieza a dar órdenes y marca cómo debe actuar una máquina. Esto es la pera limonera, ¿eh? Entonces,
Vamos avanzando en el año 1800, ¿vale? Y llegamos a 1890, ¿vale? ¿Qué ocurre este año? Pues bueno, que aquí nuestros amigos de los Estados Unidos, pues estaban empezando a ser muchas personas ahí en Estados Unidos de América y, bueno, querían hacer un censo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el hacer el censo iba a llevar un montón de tiempo, un montón de años, un montón de recursos. Y entonces aquí el señor Hermann Hollerich inventó una máquina que lo llamó la máquina tabuladora eléctrica, que utilizaba tarjetas perforadas para registrar información de cada persona, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Cada tarjeta representaba una persona, o sea que si había, no sé, 50 millones de estadounidenses, pues había 50 millones de tarjetas, ¿vale? Y dentro de cada tarjeta, pues cada perforación que le hacían a la tarjeta indicaba, pues oye, diferentes atributos. Por ejemplo, pues si era hombre o mujer, qué edad tenía, el estado civil, la ocupación, pues bueno, los datos que ellos consideraban oportunos, ¿vale? Y entonces, estas perforaciones, lo que, bueno, primero hacían las perforaciones y luego la máquina era capaz de leer las perforaciones y contar automáticamente las coincidencias. ¿Cuántos pelirrojos tenemos? Tantos. Ahí está. ¿Cuántos hombres tenemos? Tantos. ¿Cuántos jubilados? Pues mira, Eso pues es. esto fue la pera limonera, porque fíjate, no tardaron los 8 años que les habría costado hacerlo manualmente, sino que procesaron toda esa información en 3 años. Lo cual, pues nos da una idea de el avance que supuso este tipo de tarjetas perforadas. En la industria incluso. Yo no he visitado empresas con las cuales había, pero sí he sido consciente de que cuando tú y yo estábamos vivos, había empresas que utilizaban este tipo de tarjetas también para hacer sus propios programas, ¿no? Claro, es que estos cambios es muy importante porque eh, en esta transformación convertimos personas reales en datos estructurados que luego podemos analizar rápidamente. Claro, ¿cuántos jubilados hay? Pues tantos, joder. Este hecho es un cambio radical en el procesamiento masivo de datos, ¿no? Usando máquinas, claro, ese es el precursor de, bueno, del data análisis que tenemos hoy en día o incluso de la informática, ¿no? Como la pudimos conocer al inicio. Aquí yo, Iker, me imagino que el objetivo de esta gente sería el objetivo primero que teníamos al principio, ¿no? Primero, la pasta, ver qué inventario tiene la gente y cómo les puedo cobrar. Y luego, el segundo objetivo, pues bueno, que estos a los americanos se les da muy bien, es el tema de la guerra, ¿no? A ver cuánta gente puedo reclutar para ir a guerrear por ahí o lo que sea. Bueno, seguro que sí, ¿eh? Es probable. Lo que está claro es que esta máquina que inventaron allí de tarjetas perforadas, pues marcó el inicio de la era de la información industrial, ¿eh? En este momento se empezaron a tratar los datos de manera industrial y de manera masiva. Y los datos empezaron a poder ser utilizados como una herramienta de decisión. Esta máquina de Walliker podríamos decir que es el equivalente al salto que hemos dado ahora con la inteligencia artificial, ¿no? De tener ahí empezamos a tener muchos datos y eso empezó a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Y aquí ahora, pues bueno, estamos en otro nivel, pero la IA, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pasamos ahí, entonces ya estamos en 1890, ya tenemos los datos estructurados, tenemos las tarjetas perforadas que todavía años, muchos años después, en casi en los años 2000, seguro que había muchas máquinas o alguna que todavía estaba utilizando, ya lo hemos comentado antes. Yo no las he visto, pero sí que he oído hablar de ellas en muchas industrias que se estaban utilizando, ¿vale? Y llegamos a los años 50, ¿vale? En los años 50, ¿qué es lo que pasó? Pues ya las tarjetas seguían utilizándose, pero apareció una nueva tecnología, que eran las memorias magnéticas, ¿vale? Entonces aparecieron pues, las primeras cintas para almacenamiento secuencial y tambores como memoria principal o secundaria. Y la ventaja que tenían estas memorias magnéticas es que tenían un acceso en milisegundos. O sea, ya las tarjetas, ya veis que es algo lento, hay que troquelarlas, luego hay que leerlas, eso es que lleva un tiempo, pero ya al pasar a memorias magnéticas ya el tiempo de acceso a los datos se reducía a una barbaridad. Tal cual, y es en 1956
cuando IBM pues saca el primer disco duro comercial abriendo la era digital, o sea, el IBM 305 Ramac, que tenía la inestimable cantidad de 5 megas de capacidad, que no nos da para más que un par de archivos de Word o incluso PDFs largos de hoy en día. Para una foto. Tenía Hago una foto, sí. Tenía 50 platos de 24 pulgadas apilados ahí como un pequeño armario, con un peso aproximado, como ha dicho Aitor antes, de 1 tonelada. Sí, sí. 1 tonelada para 5 míseros megas. Hoy en día, eso, una foto de tu móvil de estas de alta resolución ya pesa más que esa tonelada de 1956. Imagínate tú, Iker, ¿eh? Cómo tendríamos que llevar hoy los móviles en el bolsillo, ahí llenos de toneladas de peso. Ahí, yo, joder, qué barbaridad. Menos mal, bueno, se ha avanzado todo. Al final todo es un avance, ¿no? Han avanzado las fotos, han avanzado el almacenamiento. Y lo que hay que decir es que, claro, pero al final todo tiene un inicio, ¿no? Y sí que es cierto que este IBM 305 Ramac, ¿eh? Pues fue de los primeros sistemas, ¿vale? Que permitió el control de inventarios y de datos para procesarlos de manera automática, ¿no? Y sentaron la base de la gestión industrial moderna también, porque ya estos ordenadores, bueno, más que ordenadores, estos almacenamientos, estas formas de almacenar datos junto con los ordenadores, es lo que luego pues empezaría a dar paso a todo lo que conocemos hoy en día de los PCs, de las bases de datos, de las PLCs, etcétera, etcétera. Y bueno, nos hemos quedado en 1956 y no fue hasta 1971 que apareció el primer disquete de 8 pulgadas, ¿vale? Y esto sí que marcó el inicio del almacenamiento portátil, ¿vale? Porque ahí el IBM 305 Ramac, a ver quién se lo llevaba en el bolsillo, eso no, pero el disco de 8 pulgadas sí que te lo podías llevar, ¿vale? Y eso fue en 1971, pues en 1976 apareció el disquete de 5 1/4, ¿vale? Que este era un disco más pequeño, ligero, y se popularizó mucho en los laboratorios y las empresas. Y las capacidades de estos disquetes de 5 1/4 eran de 110 kilobytes a 1,2 megas. Aquí tengo que decir, Iker, que cuando yo estudiaba la EGB, que es el anterior a la ESO, ¿vale? Yo estudiaba informática y los primeros ordenadores que utilicé llevaban el disco de 5 1/4 de 512 kilobytes, si no recuerdo mal, ¿eh? Y a posteriori ya incorporamos los disquetes de 3,1 ¿vale? Que aparecieron en 1981 y estos tenían un poquito más de capacidad, pero lo bueno de estos disquetes de 3,1 es que eran más compactos y un poco más rígidos, ¿eh? El disquete, el de 5 1/4 era más blandito, más fácil de que se rompiera, etcétera. Y estos disquetes de 3,1, que estos sí que, bueno, estos gasté disquetes de estos a porrillo, ¿vale? Estos tenían una capacidad de 720 kilobytes a 1,4 megabytes. O sea, aquí ni siquiera te entraba una foto de esas de las que sacamos hoy en día con el teléfono móvil, ¿eh? Y esto ya sí que fue un gran avance para los ordenadores de oficina y para los ordenadores domésticos. Nosotros no somos del 76, pero de 5 1/4 yo he tenido muchos disquetes en mi casa, pero muchos, ¿eh? Que me acuerdo que intercambiábamos juegos con gente de otros sitios Mm. por correo. Yo te mando el juego que metías 7 disquetes, introducir el segundo disquete, sacas el primero, metías ahí el PC 1512, me acuerdo, que fue el primero que tuve yo en mi casa. Metías el de 5 1/4, meta el segundo, meta el tercero, me cago en 10. Y es lo que dices, 1,2 megas nada más. Y los de 3,5 pues un poco más, ¿no? Con 4, pero pues, lo único es que eran como una cajetilla de tabaco más o menos y eran fácilmente, digamos, portables, pero nada, una miseria de información y los programas que teníamos, pues eso, pues tenían que ser como eran. Y en 1982, en algún sitio salió el primer CD comercial. Yo todavía no sabía de qué iba el tema. O sea, como mucho igual para música, yo creo que tampoco. O sea, con una capacidad de, pues lo que conocemos, 650, 700 megas más o menos, en la cual ya, pues, abrimos la era del almacenamiento óptico masivo. Y ya era la pera, ya podías ahí meter, pues, un Mm. montón de programas y yo tenía uno, así, yo creo que ha prescrito ya, pero tenía uno pirata con un montón de software así de estos que instalaba en todos los De ordenadores. Microsoft, ¿eh?
El Windows Por ejemplo, 3.1 o el 3.0. 3.11, el 11 creo que era el que tenía yo, empecé con el 3.11 y ahí estaba. Entonces, joder, pues los CDs, que todavía tengo algunos por ahí atrás, pues eso, ha sido el almacenamiento más mítico, ¿no? Digamos que más ha durado, yo creo. Luego llegamos al DVD, que multiplicábamos ya por 7 más o menos la capacidad, a casi 5 gigas en discos de una sola cara. Todos estos se podían grabar y regrabar muchas veces ya. Hay que Al cambiar ya un montón principio de solo se pelis. podían grabar una vez, ¿eh? Al principio solo una vez, sí, efectivamente. Y luego ya salieron los regrabables. Sí, sí, recuerdo, sí. Y a mí me pilla ya un poco. Yo no conocí, o Este sea, no no tuvo conocí, mucho éxito, escuché. que vas a Yo decir creo que ahora, no yo tuvo creo que mucho no. éxito. El Blu-ray, la verdad es que a mí me pilló fuera de juego. No he sido capaz de usarlo. Eran discos de 25 a 50 gigas. Pero yo creo que pilló una época en la cual pues compartió el descubrimiento del USB y de las memorias flash. Y yo creo que fue un flash y se marchó Sí. el Blu-ray. Sí, lo que está claro, Iker, que ya con esta nueva tecnología portátil de datos, ya pues esas grandes salas de máquinas ya empezaron a pasar un poco a la historia, y bueno, aquí ya teníamos ya datos portátiles, ¿no? Esto era una cosa súper interesante, ¿no? Pero todavía tenían un reto que era la conservación, ¿eh? Porque a quién no le ha pasado ese disco que se rayaba y ya te quedabas sin videojuego, sin la música y sin nada, con un pequeño rayón que le hacías, pues ya se iba a tomar por saco. Pero bueno, la verdad es que fue una gran evolución, ¿vale? Y luego, a lo que has comentado antes, ¿no? En el año 2000, ¿vale? Ahí en el 2006 apareció el Blu-ray, pero antes apareció el USB, la memoria USB, perdón, el USB no, la memoria USB, en el año 2000, ¿vale? Y entonces esto fue un poco, yo creo que lo que dices tú bien, ¿no? La causa de que el Blu-ray, pues que no avanzara tanto. Los primeros USB, si te acuerdas, eran memorias de entre 8 y 32 megabytes que se utilizaban para transportar datos de manera personal, ¿no? Pues oye, pues un pequeño documento de Word, una tabla Excel o cuatro cositas. La verdad que no utilizábamos muchos datos, ¿vale? Y no fue hasta 2010 que hubo una expansión masiva, que es 2010 es a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que no estamos hablando de hace 50 años, que estamos hablando a la vuelta de la esquina, que nosotros ya teníamos ya casi canas todavía, ¿no? Pero casi, ¿eh? Y ya en el 2010 ya las memorias USB ya empezaron a alcanzar gigabytes y cientos de gigabytes y esto ya permitía almacenar ya bibliotecas enteras de datos en el bolsillo, ¿eh? O sea, imagínate tú meter no sé, 20, no sé, 32 o 64 gigabytes en un USB de nada que te entra en el bolsillo, pequeñito, pequeñito. Hoy en día ya hay dispositivos no muy grandes que son capaces de almacenar varios teras de cualquier tipo de información, el tamaño de un llavero. O sea, Mm. claro, ¿y qué pasa? Que al final almacenamos tanta información que pues que la perdemos. Tenemos los pendrives por ahí tirados, guardo la información aquí y la guardo en el cajón por si acaso, hago una copia de seguridad y la guardo en el cajón. Claro, pues es lo que pasa, que pasamos de no tener espacio y decir, ostras, esta foto es la importante y es la que voy a guardar, a tener tanto sitio Mm. y tan accesible y tan barato, digámoslo también, de comprar una memoria USB que tenemos copias de información obsoleta por miles de sitios. Y claro, el problema ya deja de ser un problema de espacio, sino que pasa a ser un problema de organizarse bien, de tener seguridad con esos datos y de saber gestionarlos de una manera, porque claro, si la copia de seguridad no la actualizas, ¿de qué sirve la copia de seguridad? A mí me ha pasado, Iker, de tener copias de seguridad. Bueno, tendré discos duros por ahí en casa también tirados, que los grabé una vez y ahí están, por si acaso, del año 2000. Estarán en algún disco duro por ahí, del primer ordenador que tuve. Y ahí están, todavía esperando a ver si se rompe el ordenador para para revivir la copia de seguridad. Ya no funcionará porque iba bajo Windows 95 y todo. Joder, seguramente no, pero bueno. Los que tenemos a día de hoy ya los tenemos a buen recaudo porque muchos de esos datos ya están en la nube, de hecho. Y hay que decir que, así como claro, para que los datos de la nube sean útiles, ha tenido que evolucionar la tecnología, ¿vale? Entonces, claro, estaba la tecnología que utilizamos las personas normales, ¿vale? Pero luego estaba la tecnología avanzada, ¿no? Y la tecnología avanzada era
las SSD, las unidades de estado sólido, la memoria de estado sólido, que empezó en el año 1980, Iker, cuando nosotros utilizábamos todavía los discos floppy, ya en entornos militares ya se conocía la tecnología SSD, aunque todavía la capacidad era limitada y los precios eran muy altos, lógicamente, ¿eh? Pero a mediados de 2000 ya surgieron los primeros discos SSD SATA, ¿vale? Para PC con 32, 64 gigabytes y con velocidades muy superiores a los discos duros tradicionales, ¿vale? Y entonces, esto dio paso para que a finales del año 2000 los centros de datos y los centros cloud que vemos por ahí cojan esta tecnología que es clave, porque si no, las velocidades de acceso a la nube, etcétera, pues se nos haría aquello eterno, ¿vale? Pero esto fue clave, esta tecnología, para que se consolidaran los centros de datos comerciales y aquí pudieran hacer una replicación de datos al instante, pudieran empezar a darse los servicios de pago por uso y la ubicación física empezó ya a cambiarse por ubicación en la nube, aunque también es cierto que a veces, pues oye, mandamos los archivos a la nube y no sabemos si están en China, en Japón, en Estados Unidos o en un servidor a la vuelta de la esquina, ¿vale? Y hablamos del año 2000, cuando empezó todo este tema del almacenamiento en la nube, de los centros de datos, y ya fue también en la década del 2010 cuando tuvo una gran expansión masiva el tema del cloud, ¿no? Ya todo el mundo empezó a ofrecer servicios en la nube, el Gmail, el Hotmail, bueno, pues todo esto que vemos en la nube, las copias automáticas, la escalabilidad, la seguridad, la gente se empezó a preocupar por dónde estaban los datos, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo ese tipo de discos duros que yo desmontaba ordenadores en su día y los montaba, porque recuerdo que alguna vez tuve algún problema. Los discos duros que yo tenía eran como CDs uno encima del otro, así, pi, 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 y con unos lectores entre medio que eran los que iban leyendo la información. Esos son los que había en mi casa, que de cuando en cuando hacían porque estaba girando el disco y se oía un ruido ahí raro. Esos no son de Hoy en estado día todo eso es sólido. inviable. No Esos te, no, no te pues podías esos. permitir el disco duro de estado sólido, Iker. No, no, pues por eso te digo que sí, la fecha es 2000, pero en esos años tendrían unos pocos esos discos duros, porque yo creo que la mayor parte de los mortales teníamos los que yo te digo. Mm. Y hoy en día toda esa información, o sea, sería imposible gestionar, ¿no? Hoy en día, pues con todos los que hemos hablado, ¿no? Con los sensores IoT, con la inteligencia artificial, hay infinidad de datos que hay que gestionar y muchos de los cuales ni siquiera se analizan en ningún momento, ¿no? Y claro. Y esto todo va a la nube, pero aunque sabemos que está en la nube, ¿sabemos realmente dónde están los datos en esa nube? ¿Qué es la nube? ¿Quién ve esa nube? Porque la nube, las nubes en San Sebastián tenemos muchas, pero ahí no van los datos. ¿Dónde están físicamente esos datos almacenados? Claro, ¿Sabemos? sí, por eso tanto la Unión Europea pues está preocupando pues que los datos se queden aquí dentro de la Unión Europea. Bueno, las empresas que tienen datos comprometidos pues igual no los suben a la nube, lo tienen en un servidor local. Bueno, es que claro, hay muchos temas que hay que tener mucho cuidado también. Y bueno, ya estamos a día de hoy, que ya estamos en el año 2026, ¿eh? Ya 2025 se ha quedado atrás, ¿eh? Pero, ¿qué nos esperará para 2026, para 2030, para 2040? Pues bueno, vamos a ver. El almacenamiento basado en memoria de próxima generación va a utilizar tecnologías como la memoria 3D X-Point y MEM resistores, ¿vale? Que prometen velocidades extremas, una durabilidad superior y acceso casi instantáneo a gran volúmenes de datos. O sea, esto está en constante evolución y mejorando continuamente. Yo de eso no he escuchado hablar, Héctor, la verdad, no conocía nada, pero lo que sí he escuchado hablar es de almacenamiento de datos en ADN sintético. O sea, generar ADN sintético y somos capaces de almacenar exabytes de datos en el tamaño que ocupa una caja de zapatos y encima con una durabilidad de miles de años. O sea, podemos garantizar la durabilidad de esos datos miles de años. Habrá que ver si durarán tanto como las pinturas rupestres. Habrá que ver. Habrá que ver.
Bueno, otra de las tendencias que nos encontramos con el almacenamiento de datos es el edge computing o la computación en el borde, ¿vale? Porque sí, eso de llevar los datos a la nube está bien, pero también queremos los datos cada vez más cerca para reducir la latencia y esa necesidad de estar transfiriendo, subiendo y bajando datos a la nube. Entonces, esto, el edge computing va a ser una tendencia, sin lugar a duda, y el ejemplo claro, el coche autónomo, ¿eh? Sí, otra tendencia que tenemos es la inteligencia artificial con la gestión de datos. Al final, como no queremos almacenar tantos datos, pues la inteligencia artificial organiza, depura, prioriza e incluso calcula ciertos datos optimizándolos antes de guardarlos. O sea, descartamos lo que no, calculamos lo que sí, almacenamos ya el cálculo hecho. Efectivamente, Iker, esto es un punto súper importante porque no se trata de almacenar, almacenar y almacenar. No se trata de que más rápido y más grande y más almacenamiento, sino que de almacenar de una manera inteligente, de una manera eficiente y de una manera sostenible, ¿no? Porque ¿para qué quiero yo almacenar datos que no se van a utilizar nunca? Pues ¿tú crees, Aitor, que teniendo la capacidad de almacenar cada vez más datos seremos capaces de ordenar y organizar solo algunos y solo los que importan, o guardaremos todos, como hacemos con las fotos? Yo creo que vamos a ser diógenes digitales de datos, ¿eh? Bueno, de hecho ya Los, yo lo estamos siendo. los somos, sí. Sí, y pensamos que cuantos más datos almacenamos es mejor, pero la realidad es que cuantos más datos almacenamos, mayor es el riesgo que estamos corriendo a tener accesos no autorizados, a fugas de datos, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, toda la privacidad de esos datos, pues tenemos que manejarla y gestionarla de buena manera, porque si no, estaremos fastidiados. Y de hecho, pues muchas veces se pueden utilizar datos que tú dices, pues esto es una tontería, ya, ya, pero es que ahí igual le está dando la vuelta por detrás y te busca las cosquillas también con una tontería de datos. Esto es una pasada, porque al final esa tontería de datos lo enlazan con otra tontería de datos por aquí, y otra tontería de datos por ahí, y al final tiene un perfil completo que para liar la parda cualquiera. Y no hay que olvidar también que los centros de datos, ya lo hemos hablado en algunos casos, en algunos episodios del podcast, que consumen una cantidad ingente de energía, gigavatios de electricidad, y que muchas veces estos son equivalentes a lo que puede consumir una ciudad entera. O sea, bueno, está muy bien almacenar datos, pero yo soy de los que opino también que hay que hacerlo de manera inteligente, eficiente y sostenible y sin ser un diógenes digital. Bueno, hemos pasado de pinturas en la pared, tablillas de arcilla, papiros, papel, archivos, tarjetas perforadas, discos duros, hasta la nube, recorriendo toda la historia del almacenamiento de los datos. Ya tenemos, Iker, para una buena charleta ahí con amigos o con cuñados, ¿eh? Ahí. Nos hemos quedado sin cenas, gracias a Dios. Bueno, bueno, lo que está claro es que antes guardábamos los datos para sobrevivir, ¿eh? Para ver de dónde venían los mamuts o dónde estaban los mejores ciervos para cazar. Y hoy muchos los guardamos por miedo a perderlos, aunque no siempre sepamos si son realmente útiles o no, o simplemente nos estamos volviendo diógenes digitales, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos tendencieros es, ¿qué datos de tu empresa son realmente conocimiento y cuáles solo ocupan espacio? ¿Cuál de esa información sobra o cuál merece ser conservada? Hmm, Buenas preguntas que os dejamos para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este episodio, porque esperamos que hayáis aprendido algo, o si no, al menos que te hayas echado unas risas. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.